Hola, como habrás encontrado información en nuestra página sobre el tema variables, en este video explicaremos más a detalle sus definiciones, daremos ejemplos y hablaremos sobre otro tipo de variables. Bueno, para comenzar empezaremos definiendo qué es una variable. Una variable es una cantidad o condición que varía con respecto al tiempo y que es factible a controlarse y medirse. Están generalmente sometidas bajo vigilancia y control y estas definen el comportamiento de un sistema. Existen tres principales variables: la variable de control, variable controlada y variable incontrolada. La variable de control se define como una variable que es medida y o controlada por un sistema de control. La variable controlada es la variable directamente a controlar, la cual siempre se llevará a cabo una inspección. Y la variable incontrolada, la cual, si se modifica esta, llegará a afectar directamente nuestra variable controlada. Es la cantidad que se encarga de variar los instrumentos finales de control. Explicando más en detalle nuestra variable controlada, es el parámetro más importante del proceso, debiéndose mantener estables sin cambio alguno, pues alguna variación alteraría las condiciones requeridas del sistema. Su monitoreo siempre se llevará a cabo bajo un sensor, la cual deberá tener una condición importante para dar inicio. En el ejemplo mostrado se observa un intercambiador de calor, la cual su intención es calentar el agua a través del vapor, para la cual se deberá tener en cuenta las diversas variables del proceso, como son los flujos de vapor y agua, las presiones de vapor y las temperaturas de agua, pero la más importante, la cual consideramos nuestra variable controlada, es la temperatura de salida del agua. Por otro lado, nuestra variable manipulada se define como el parámetro a través del cual se deben corregir las perturbaciones del proceso, colocando un actuador para lograr estabilizar el sistema. En nuestro ejemplo antes mencionado sobre el intercambiador de calor que proporciona mayor o menor cantidad de energía al sistema es el ingreso del vapor. Entonces nuestra variable manipulada será en cuenta esa entrada o ingreso del vapor que tendrá en nuestro sistema. En la imagen mostrada se explica más a detalle nuestro ejemplo. Bueno, también podemos definir nuestra variable perturbadora, la cual se define como un parámetro de desestabilización del sistema, provocado por cambios repentinos dentro del proceso. Bueno, en nuestro ejemplo antes mencionado, podemos definir esta variable como la entrada de agua fría, ya que si se llega a originar alguna baja tensión dentro de nuestra bomba, esta alteraría su funcionamiento, lo cual ingresaría menos flujo en nuestro proceso y causaría una desestabilización en el sistema. También podemos encontrar nuestra variable medida, la cual se define como todo parámetro de proceso requerido para conocer su valor. Por lo tanto, se deberá ser monitoreado, no siendo necesariamente el más importante a controlar, pero sí para poder mantener cierta data o cierta información almacenada sobre este. También podemos encontrar nuestra variable de entrada, y esta variable se define como el parámetro fijado mediante ya sea algún medio eléctrico, electrónico o por software para que nuestro sistema actúe. También podemos encontrar otro tipo de variables, como son las variables térmicas, las cuales se definen como una sustancia por encima de los 0 grados Kelvin. Si dos sustancias en contacto se encuentran a diferente temperatura, una de ellas emitirá más calor y calentará la más fría. El equilibrio térmico se alcanzará cuando ambas emiten y reciben la misma cantidad de calor, lo que iguala su temperatura. También tenemos las variables de radiación. Las variables de radiación se definen como la emisión, propagación y absorción de energía a través del espacio o de algún material en la forma de ondas, y por extensión, la emisión, propagación y absorción corpuscular. También tenemos las variables de fuerza. Las variables de fuerza son aquellas cantidades físicas que modifican la posición relativa de un cuerpo. La modificación puede incluir hasta la alteración de las dimensiones en forma permanente, deformaciones plásticas o en forma transitoria. También tenemos las variables de velocidad. Estas variables se relacionan con la velocidad en la que un cuerpo se mueve hacia o en una dirección opuesta a un punto de referencia fijo. Variables de tiempo. Las variables de tiempo son las medidas del lapso transcurrido
en la duración de un evento en unidades de tiempo. La cantidad de periodos que se repiten en una unidad de tiempo se define como la frecuencia, la cual se genera y se mide en Hz. Variables geométricas. Estas se refieren a la posición o dimensión de un cuerpo. Las variables geométricas están relacionadas con el estándar fundamental de longitud. Se puede apreciar como variable la posición de un cuerpo con respecto a una referencia. Variables de propiedades físicas. Las variables se refieren a las propiedades físicas de sustancias, sin considerar aquellas que están relacionadas con la masa o la composición química. Variables de composición química. Son las propiedades químicas de las sustancias referidas a su composición, a su acidez o alcalinidad. Variables eléctricas. Las variables eléctricas son las necesarias para evaluar energía eléctrica, por ejemplo, la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, la corriente eléctrica que circula por un conductor o la resistencia que ofrece un elemento al paso de corriente.